El propio Marcelo Odebrecht sugirió a los fiscales peruanos que busquen a este colaborador para corroborar sus recientes declaraciones sobre Keiko Fujimori y Alan García. El parlamentario aprista dijo que si Marcelo Odebrecht confirma a los fiscales que Plata es Alan García, no tendría mayor relevancia. El exfuncionario del gobierno de Alan García llenó un cuestionario en 2007 para abrir la cuenta, según el diario español El País. El ministro del Interior dijo que si bien la propuesta es popular, no se logró en el segundo gobierno de Alan García y es un imposible jurídico. El expresidente no ocultó su alegría para hablar de su primer nieto que nació en Nueva York. En Enfoque de los sábados, el expresidente reveló que ofreció su apoyo al mandatario Pedro Pablo Kuczynski, pero no me ha considerado. El expresidente rechazó en RPP Noticias que se le investigue como líder de una presunta organización criminal y dijo que nunca se le ha encontrado nada ilícito. Urresti mencionó a Alan García y el congresista aprista no demoró en responderle, acusándolo de haber asesinado al periodista Hugo Bustíos. El 15 de diciembre del año pasado. Él en estas declaraciones detalla cómo fueron los pagos que hizo, los sobornos que trianguló para hacerse de la buena pro de la línea 1 del Metro de Lima. Este reportaje lo trae Carlos Hidalgo con la contribución de los investigadores de IDL Reporteros. Dos nossos funcionários, que chamava Carlos Nostri, durante esse processo de licitação, foi procurado pelo Cuba, Jorge Cuba. En estas imágenes se aprecia al ex hombre fuerte de Odebrecht hablándole a las autoridades brasileñas sobre los sobornos en los que incurrió la firma para obtener la buena pro del Metro de Lima allá por el año 2009. E aí mencionou o nome das duas pessoas, que era justamente o Santiago Chau y o Edwin Martín Luyu Barrientos. Este video fue obtenido de manera exclusiva por el medio investigativo IDL Reporteros. Mencionado foi que os do comitê também receberam, foram pagos uma quantidade para esse agente do comitê, né? Nós pagamos através do nosso departamento de operações estruturadas. Es importante porque él cuenta cómo se pactaron las coimas, cómo se negociaron y finalmente cómo se pagaron. A fines de enero fue detenido Edwin Luyo Barrientos, integrante del comité de selección que le dio al consorcio integrado por Odebrecht y Grani Montero la buena pro del primer tramo de la línea 1 del Metro de Lima. Sandro. Luyo no fue el único que habría recibido dinero de Odebrecht en el caso del Metro de Lima. Plata también sindicó al ex viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba Hidalgo, como otro de los funcionarios que fueron corrompidos para obtener este importante proyecto vial. En total, se depositaron $8.100.000 en las cuentas de empresas offshore que Jorge Cuba Hidalgo y otros implicados como Luyo tenían en la banca privada de Andorra. Presidente Alan García. Em 2006 ganha a presidência da República, depois do governo do Alejandro Toledo, o presidente Alan García. E esse governo havia, em seu anterior governo, nos meados do ano 80 a 90, havia sido presidente anterior da República e havia começado a construir uma obra no Peru, uma linha do metrô. Mas ficaram as pilastras lá, né, no meio da cidade, com os ferros, né, durante 20 anos. E era o emblema da ineficiência do primeiro governo do Alan García. Né? Luego entra o governo seguinte a ele. Então ele resolve rever o modelo de concessão e fazer como obra pública. E translada isso para o Ministério de Transporte e Comunicações. Nesse processo, ele corrige os erros
que estavam cometendo na licitação anterior, criando naturalmente um projeto mais atrativo para o construtor participar. Um dos nossos funcionários, que chamava Carlos Nostri, durante esse processo de licitação foi procurado pelo Jorge Cuba. Jorge Cuba o buscou e disse que gostaria muito que o Odebrecht fosse... Quem era o Jorge Cuba? Era o vice-ministro de telecomunicações, ou seja, ele estava dentro do Ministério de Transporte, no setor de telecomunicações. Aí ele procurou um subordinado seu? Procurou um subordinado meu, para poder, Carlos Nostri, para poder dizer que gostaria muito que o Odebrecht fosse a ganhadora desse projeto. Y después Barata profundiza aún más. Explica cómo con el acuerdo del pago de los sobornos, Odebrecht podía verse favorecido en el proceso de selección. Como já expliquei ao senhor, em outra ocasião, existe um preço máximo e um preço mínimo, que normalmente varia entre 90% e 110% do valor referencial. Então, se a gente conseguisse apresentar uma oferta em 90%, e sabia que ninguém podia apresentar uma oferta menor do que 90%, porque senão estaria desqualificado, e tivesse a maior pontagem técnica, então essa combinação era determinante para que a gente pudesse ser o ganhador do processo. Então, ao apresentar um preço a 90%, e com o compromisso desse senhor, o Jorge Cubas, de dar a maior pontagem técnica para a gente tinha a tranquilidade e a certeza de que íamos ser os beneficiários, o ganhador da licitação. Um comitê que evaluava isso. Então diz assim, como é que você vai garantir que esse comitê dê a pontagem adequada para a gente possa ter a maior pontagem? Ele falou, não, eu tenho 2 pessoas dentro do comitê que essas pessoas vão se encarregar. E aí mencionou o nome das 2 pessoas, que era justamente o Santiago Chau e o Edwin Martin Luyu Barrientos, né? E essas 2 pessoas foram a que que fizeram a avaliação técnica do nosso processo. Para ele, o senhor sabe dizer se foi esses outros através do comitê também receberam? O mencionado foi que os do comitê também receberam, foram pagos uma quantidade para esse agente do comitê, né? Nós pagamos através do nosso departamento de operações estruturadas, também em um banco em Andorra, em nome do sobrinho do senhor Jorge Cubas. La realidad ha corroborado los dichos de Barata. El nombre de Víctor Muñoz Cuba, sobrino del ex viceministro Cuba Hidalgo, aparece en los documentos de la banca privada de Andorra, hechos públicos por el diario español El País hace algunas semanas. Es más, a finales de septiembre se dictó orden de prisión preventiva en su contra hasta por 18 meses. Contó todo lo que sabía Barata sobre el Metro de Lima a las autoridades brasileñas y IDL Reporteros ha reparado en algunas contradicciones. Para empezar, Barata sostiene que los acuerdos para el pago de sobornos con Cuba Hidalgo se iniciaron en el 2008, pero este recién fue viceministro de Comunicaciones a comienzos del 2009. Jorge Cuba recién fue viceministro de Comunicaciones en el año 2009 y de hecho después de un hecho muy peculiar que fue un viaje que hizo el 19 de febrero del 2009 Alan García junto con el entonces ministro de Transportes y Comunicaciones Enrique Cornejo y Jorge Barata. Viajan al Cusco para ver cómo se desarrollaban los trabajos de la carretera interoceánica y a su retorno a Lima, Alan García lo que hace es tener una sesión extraordinaria de Consejo de Ministros y lo que determinan es que hay una prioridad para ejecutar el proyecto del Metro de Lima y se firma un convenio entre el Ministerio de Transportes y la Municipalidad de Lima para que la Municipalidad de Lima le traslade todas las facultades para que el Ministerio lo pueda desarrollar. Sin embargo, ante los fiscales peruanos, Barata dijo lo contrario en lo que respecta a otro caso conocido, el del soborno de la Interoceánica. El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Ellos sabían que habíamos pagado y sabían que tenían que asumir lo que les correspondería. Él declara
que los socios locales de Odebrecht conocían de las coimas y que luego la forma en cómo se repartían el pago de las mismas era con la división de utilidades. ¿Barata ha dicho todo lo que sabe o se ha guardado algo que podría ser gravitante en esta y el resto de investigaciones que se siguen en el país? Lo cierto es que el ex ejecutivo mantiene sus diferencias con la justicia peruana. Ha solicitado el desbloqueo de sus cuentas en el Perú, embargadas desde abril de este año. También que se archive un proceso en su contra por tráfico de influencias por el soborno pagado al expresidente Alejandro Toledo en el proyecto de la Interoceánica. En ese sentido, es poco probable que al menos por el momento lo volvamos a ver como ante los fiscales brasileños. Mencionado fue que los do comitê também receberam, foram pagos uma quantidade para esse agente do comitê. Este terreno sirvió de explicación para